Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parche Pro, el programa de reflexión y opinión de la Universidad del Valle. Soy Karen Quijano y en este momento tengo el gusto de presentarles a mi compañero Milton Medina. Karen, qué gusto estar contigo. Por supuesto, también saludar a todos los televidentes que se conectan en este momento con nosotros. Recuerden que, como ya lo decía Karen, este es un espacio de reflexión también para aprender y, por supuesto, opinar de diferentes temas. Ustedes también se pueden conectar a través de nuestras redes sociales como @canalunivalle.tv. Milton, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que genera mucha polémica, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, y es la legalización de la marihuana. Uso, regulaciones y demás vamos a estar hablando aquí. Y sobre todo, ¿qué opinan los jóvenes acerca de este tema? Esto y mucho más no solamente lo estaremos abordando nosotros, sino que también tendremos a 3 invitados que, por supuesto, de acuerdo a sus experiencias, nos estarán indicando de pronto cuáles son las recomendaciones, cuáles son las percepciones. Pero antes de presentarle a nuestro buffet de invitados, ¿qué tal si vemos la nota de contexto? La legalización del cannabis continúa generando discusiones en los diferentes sectores de la sociedad. Actualmente, en Colombia la industria del cannabis está permitida con fines medicinales, lo que ha atraído una inversión extranjera que alcanza un valor cercano a los $292 millones. Canadá es el principal país inversionista. Contrario a los mitos y repercusiones que dicha planta puede generar a quienes tengan acceso, la marihuana tiene un gran potencial a nivel económico. Según un estudio de FEDesarrollo, podría generar más empleos y crecimientos para el agro colombiano que el banano y las flores. Para el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, se podría obtener un recaudo potencial de 1,4 billones de pesos al año. Si se logra aprobar la iniciativa en su totalidad, de esta manera, Colombia se convertiría en el tercer país de América Latina, detrás de México y Uruguay, en legalizar el consumo en adultos. En el caso de Estados Unidos, el uso del cannabis está teniendo un nuevo enfoque. Después de que Joe Biden anunciara el perdón de condenas federales por posesión de marihuana, muchos medios internacionales y analistas consideran que se está abriendo el camino hacia la despenalización total del uso del cannabis en ese país. A pesar de que este es un tema que tiene defensores y casos de éxito en el mundo, muchos sectores sociales insisten en que esta sustancia tiene efectos negativos, especialmente en los más jóvenes. Adicionalmente, si bien lo logrado sobre la legalización en el Congreso colombiano es histórico, aún hay un largo camino por recorrer, debatir y reflexionar. Hoy en Parche Pro, legalización de la marihuana. Así es, como vimos en la nota del contexto, el cannabis, la marihuana, nos genera, digamos, ciertas incógnitas a nivel mundial. Pero vea, les dije hace algunos minutos que no estábamos solos para hablar de este tema y quiero empezar invitando y, por supuesto, presentando a nuestros invitados. La primera persona que nos acompaña es María Fernanda González Forero. Ella es cofundadora de Sanavizaz, una empresa y marca reconocida en Colombia como pionera en trabajar en cannabis medicinal desde el 2014. Actualmente pertenece al comité directivo de la cadena productiva de cannabis en el departamento del Cauca. También hace parte de un centro de bienestar y uso integral de cannabis donde por medio de productos y servicios brindan bienestar a las familias colombianas trabajando en procesos de sensibilización, educación, apoyo médico, psicológico, entre otros servicios. María Fernanda, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Parche Pro. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Los saludo el día de hoy desde la Cumbre Nacional del Cannabis en la ciudad de Cali. Muy contenta por saludarlos y pues mostrando un poco de todo lo que se puede lograr y todo lo que se puede hacer con cannabis y con cáñamo. Muchas gracias, María Fernanda, y también contamos con la presencia de Geraldine López, estudiante de Administración de Empresas, barista y creadora de Sensorial Barra de Café. Fundadora de la Copa Cannabis CESAT. ¿Cómo estás, Geraldine? Bienvenida a Parche Pro. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, es un honor poder estar aquí compartiendo conocimiento y bueno, con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Geraldine, gracias a ti por estar con nosotros y completamos nuestros invitados con Santiago Rincón Díaz. Él es ingeniero industrial, músico, cultivador, emprendedor canábico.
Desde el 2018 inicia la compañía Rosin Bogotá, la cual se dedica a la creación, fabricación y comercialización de termoprensas hidráulicas, herramientas para la transformación o extracción de resinas naturales a partir del cannabis. Ahora se dedica a asesorar y educar tanto autocultivadores como empresarios interesados en la técnica de extracción de rosin y demás derivados posibles en la misma, con alumnos en Colombia, Perú, Puerto Rico y Ecuador. Santiago, bienvenido, gracias por estar con nosotros y ratifícame, ¿es Rosin Bogotá o Rosin Bogotá? Hola, buenos días para todos, gracias por la invitación y sí, es Rosin Bogotá, como la capital, jeje. Súper, esa introducción me gusta porque hay varios términos que ya en minutos vamos a empezar a determinar. A los tres nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este espacio de opinión y reflexión. Quiero empezar con una pregunta y es la cual abordaremos durante todo nuestro programa. Para ti, María Fernanda, si en tus manos estaría hoy legalizar la marihuana, ¿la legalizarías o no? Totalmente. Estoy de acuerdo totalmente con la legalización porque a través del tiempo se ha demostrado que esta lucha y esta guerra contra las drogas no nos ha dado los mejores frutos, todo lo contrario, esto ha generado un conflicto social más fuerte y pues nada, no tiene ningún sentido. Nuestros televidentes tienen muchas preguntas acerca del tema, así que los invitamos a que generen todas esas preguntas a través de nuestras redes sociales @canal Univalle TV. Así, allí los estaremos leyendo a todos. Geraldine, ¿qué opinas referente a la pregunta que también le hice a María Fernanda y te la ratifico? Si en tus manos estuviera legalizar la marihuana, ¿le legalizarías? Sí, no y por qué? Sí, claro que sí. También estoy pues como de acuerdo en poder legalizarla. Creo que beneficiaría a muchísimos campesinos que podrían dedicarse al cultivo de cannabis. La legalizaría, pero sin eliminar el autocultivo, que también las personas que puedan cultivar desde sus casas lo puedan seguir haciendo. Entonces, sí, claro que sí. Y ya para finalizar, contigo, Santiago, ¿qué opinas? Realmente digamos que la legalización es ahorita una necesidad, ¿no? No solamente para el tema recreativo como suelen decirlo por ahí, sino para el tema de educación porque es una planta que la verdad va a generar demasiado empleo, hay muchas cosas por hacer, entonces la verdad en estos momentos de crisis y de necesidad económica que pasa tanto el país, puede ser una alternativa muy buena, la verdad. Bueno, ustedes nos están hablando acerca de que la legalización, pero queremos contarles que en Colombia han habido diferentes leyes, sobre todo la del 2019, la del 2016, 17, 2021. Cuéntenos un poco acerca de este contexto, qué hemos alcanzado y qué nos falta para esa legalización. ¿Qué tal si empezamos con la respuesta hacia esta pregunta contigo, Santiago? Hay algo en lo que todos, por supuesto, coincidimos, o bueno, ustedes tres coinciden, y es que efectivamente Colombia necesita la legalización de la marihuana no solamente para los tratamientos medicinales, sino pues para el consumo recreativo. Referente a la pregunta que nos hace Karen, por ejemplo, Santiago, ¿qué opinarías de los avances que se han tenido a través de estas leyes? Es bastante importante lo que se ha logrado, como ustedes también decían ahorita, para ser, digamos que también ejemplo, seguir las corrientes de los países que lo han logrado hacer como Canadá, Uruguay, ver las cifras de lo que ha sucedido en esos países también, que asimismo como han habido legalización, asimismo ha bajado el consumo, han bajado digamos que problemas sociales con respecto, que todo lo que genera. Entonces, la verdad es un avance importante, sin embargo, digamos que va a ser algo a tener en cuenta, digamos, la educación. Siempre lo más importante al respecto de esto va a ser la educación y cómo podamos, digamos, que compartirlo a los demás, teniendo en cuenta también el tema que hablaban de y la preocupación sobre los niños, ¿no? Sobre los menores de edad y referentes, ya que también en los países que ya lo tienen legalizado han habido muchos problemas con comestibles y dulces, por decirlo así,
porque hacían muchos comestibles con cannabinoides, con THC, con estos psicoactivos, y que finalmente los niños, como veían esos empaques tan atractivos, terminaban consumiendo estas sustancias. Entonces lo más importante va a ser eso, cómo nos educamos, cómo sabemos compartir esta información y bueno, para mantenernos sanos y mantener sanos a los demás. Bueno, y como decía Santiago, para mantener sanos y para mantener sanos a los demás, ustedes ahorita hablaban del autocultivo, esa importancia, porque esto va a ser revolucionario. Y tenemos a María Fernanda, que ella en su centro de bienestar imparten clases acerca de autocultivo. María Fernanda, ¿cuál es esta importancia y por qué es importante tener autocultivo? ¿Por qué es importante aprender y por qué es importante realizar este tipo de cursos? Bueno, es importante porque en el momento que tú tienes un contacto con la planta, la percepción, el chip que venía del común denominador de las personas sobre el cannabis o la marihuana, cambia definitivamente. No es lo mismo cuando tú ya tienes ese contacto con la planta, aprendes sobre, esto es un universo, sobre la planta, desde la semilla hasta el momento de la cosecha. Cuando tú haces todo ese recorrido, tienes una percepción diferente y la pedagogía, el aprendizaje es supremamente importante para todo este proceso de la legalización. Es decir, encuentras muchas personas que han sido usuarios o que consumen marihuana, pero la mayoría no tiene idea ni qué es lo que está consumiendo, de dónde proviene esta marihuana, cuál ha sido sus prácticas de cultivo. En cambio, el autocultivo pues, nos permite tener una trazabilidad de esta planta, nos permite, pues, aparte del contacto, ese aprendizaje. Entonces, generalmente, pues, con el autocultivo son buenas prácticas, son prácticas agroecológicas y considero que para este proyecto de ley que se viene adelantando, donde se propone la legalización, es vital partir desde el autocultivo, porque eso nos va a permitir precisamente esa trazabilidad y ese compartir, o sea, que va a ser más un compartir que como un enfoque comercial como tal. María Fernanda, gracias. Quiero que desde tu percepción aclaremos el término autocultivo. ¿Esto quiere decir de que cualquier persona en su casa puede tener, como comúnmente tiene una huerta, las matas de marihuana? Sí, así tal cual. En este momento nuestra ley nos permite, el decreto 811, nos permite tener máximo 20 plantas. Más de 20 plantas ya pues se considera como un cultivo para uso medicinal o para uso industrial y requiere licencia. El autocultivo es para el autoconsumo, ¿sí? Y una familia, una persona en común puede tener sus 20 plantas. Hay diferentes técnicas de cultivo, las puede tener en un indoor, o las puede tener en un balcón, o los puede tener en un patio, eso dependiendo pues del espacio que tenga y la adaptación del mismo. El autocultivo es una práctica muy interesante porque pues como les digo, nos permite pues el conocimiento de todo el proceso de la planta, pero sobre todo pues vamos a tener un acceso completamente seguro a lo que se vaya a consumir o usar. Que no solamente es con un enfoque, el autocultivo no solamente es con un enfoque de uso recreativo, sino que también esas 20 plantas nos puede proveer de nuestra propia medicina. Perfecto, María Fernanda, muchísimas gracias. Geraldine, por tu parte y con base a lo que ya nos comentaba María Fernanda, tú eres cofundadora, has realizado un proceso, has tenido un acercamiento al cannabis desde hace algunos años. ¿Cómo fue para ti empezar en este, entre comillas, mundo, digamos, prepararte, conocer y desde una u otra forma empezar a cambiarle como el paradigma al mundo de que la marihuana no solamente es como para estar relax, para irnos a otro mundo, sino que efectivamente podemos tener otro contexto y por supuesto otros usos de la marihuana? Claro que sí. Bueno, yo soy consumidora de cannabis ya hace unos 9 años. Empecé muy joven con este tema y bueno, creo que mi relación con la planta o la percepción cambió totalmente hace unos 3 años que empecé a conocer un poco más del tema medicinal, del tema del autocultivo, de ver que hay toda una cultura detrás de la planta, ¿sí?
Realmente el tema del autocultivo fue lo que me llevó a mí como a querer conocer mucho más de qué pasaba detrás de la industria. Y bueno, pues a medida que iba yendo a diferentes espacios, a diferentes eventos, pues como que también me daba cuenta que de pronto el tema del cannabis estaba muy relacionado con lo masculino, ¿sí? Por eso es que entonces abrimos espacio a Copa Canábica Sechá, que es un evento que busca generar espacios seguros donde las mujeres se sientan, digamos, de pronto bienvenidas no es la palabra, pero donde sí pueden sentirse un poco más tranquilas en participar, en donde sienten que sus derechos realmente pues los pueden ejercer, etcétera. Entonces, creo que el autocultivo, como decía María Fernanda, es importante porque mejora mucho la relación que tenemos con la planta, la percepción que tenemos de la planta. Empezamos a ver y a conectarnos de una forma diferente y a percibir y a ver todas las posibilidades que tiene detrás el cannabis, no solamente pues digamos a nivel comercial, que ahora pues vemos que sí es importante porque pues puede generar un impacto económico amplio en el país, pero también esa percepción que tenemos con ella, como de volver a conectarnos con la naturaleza y darle ese espacio que todos necesitamos tener con Pachamama, digo yo. Muchas gracias, Yeralilu, por esta reflexión. Interesante lo de la Copa Sechá, cómo se fusionan las mujeres, esa entrega, es muy importante lo que nos estás diciendo y sobre todo lo de relacionarnos con la planta. Y antes de irnos a un corte de patrocinadores, voy a contarles que cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de mitos y muchísimo más, porque tenemos algunas lejanías, las personas tienen muchos mitos referente a la planta de cannabis. Así que en un momento regresamos. Continuamos aquí en Parche Pro, gracias por seguir conectados con nosotros. Recuerden que nuestro tema de hoy es la legalización de la marihuana. Tenemos a 3 super invitados con los cuales estamos conversando sobre los pro, quizás los contra de la legalización. Y vea, quiero preguntarle en este momento a Santiago. Tú eres músico, Santiago. En algunas ocasiones, y de pronto por ahí en tu pantalla alcanzo a ver que hay veces se te escapa que también hay como unos botoncitos de una consola. En ocasiones, de pronto en las rumbas, que pues coloquialmente conocemos, el consumo de las drogas genera un éxtasis con la música. ¿Tú crees que en dado caso que se legalice la marihuana, de pronto en una fiesta, digamos en una reunión donde haya altos niveles de música o por ejemplo la electrónica, se pueda mezclar y genere algún efecto superior con la marihuana? ¿Superior en cuanto a qué te refieres? Refiero a que por lo general la música electrónica ya genera en nuestro cuerpo como una tensión de alegría o como quien dice nos saca de la órbita. Esto mezclado, supongamos, con otras sustancias como la cocaína, pues si es un, digamos, consumo excesivo nos puede llevar al suicidio. ¿Crees que de pronto pase con la marihuana o pase el caso contrario de como la marihuana es una sustancia que tiende a relajarnos, a desconectarnos? ¿Cómo sería ese vínculo ahí de la música con la marihuana? Digamos que esa pregunta se puede abrir un poco por lo siguiente. Resulta que el cannabis es una planta que tiene casi más de 3.000, 4.000, 5.000 variedades. ¿A qué me refiero? A que cannabis no es solo una, son demasiadas variedades. Como si habláramos de las frutas, hay mango, hay fresa, hay pera, hay mandarina, hay demasiadas. Y según los estudios que hay ahora, los efectos no están relacionados directamente al contenido de cannabinoides. Cannabinoides háblese de lo que está dentro de la planta del cannabis, como el THC o el CBD, que son los que nos causan efectos psicoactivos en el cuerpo o medicinales, por decirlo de alguna forma. Entonces, últimamente se ha hablado de los terpenos, otro componente dentro de las plantas que le dan su olor, su aroma e incluso sabor a las plantas. Este es en realidad el que, dependiendo del terpeno, te da un diferente efecto de si te pone feliz, si te pone triste, si te pone introspectivo, si te pone más bien como, no sé, filosófico, ¿sí?
todo esto va directamente a la planta que consumes. Entonces es ahí lo importante del conocimiento, nuevamente refuerzo eso, y el autocultivo, porque dependiendo de las variedades va a tener uno diferentes efectos en el cuerpo, no siempre es el mismo. Entonces puede ser que la que a mí me ponga feliz, a ti te ponga triste. Incluso así, aunque hablemos del mismo terpeno, digamos que todavía no se ha podido establecer por la gran cantidad que hay. Hay como digamos que olor a fresa, pero entre ese olor a fresa hay otros 5, 6, 7 otros aromas que componen ese terpeno, ese aroma. Entonces todo eso es lo que se está estudiando para poder determinar. En cuanto a si nos hace disfrutar más la música, el cannabis, indudablemente muchas variedades te hacen sentir, ¿cómo se diría? Hacen que los sentidos sean más refinados, más sensibles, ¿sí? Entonces es muy probable que uno disfrute más la música bajo el cannabis, sí. Perfecto, Santiago. Sí, justamente llego a esta pregunta porque algunos de los temores de algunas familias es que si en el momento de que se llegue a legalizar la marihuana, cualquier persona pueda consumir marihuana, y si no tienen en cuenta esos factores que nos acabas de aclarar, por supuesto, pues va a tener otras contraindicaciones. Por ejemplo, considero y estoy casi seguro de que si se llega a legalizar la marihuana, como en el caso de Uruguay, que ya está legalizada aproximadamente desde el 2013, pues claramente va a haber un nivel de consumo que va a estar pues controlado. En ese caso en Uruguay son aproximadamente 30 gramos los que las personas pues pueden consumir abiertamente. Entonces eso es importante, y tu aclaración por supuesto como de todos esos componentes de la marihuana para tenerlos en cuenta. María Fernanda, por tu parte nos indicabas al inicio de que estás en el primer encuentro, por llamarlo de alguna manera, de cannabis y cáñamo que se está realizando aquí en el Valle del Cauca, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Esto por otras partes también genera empleo. ¿Cómo podemos abordar este tema y las personas cómo se pueden vincular a los cultivos que ya utilizan esas plantas para los productos medicinales? Esto ha sido un proceso un poco largo y tedioso. En la parte empresarial y corporativa, pues ya sabemos que el tema, la ley se da, pero la parte de la implementación y la reglamentación siempre es un poco demorada. Sin embargo, nosotros pues venimos trabajando, como les decía, desde 2014 con un grupo empresarial donde nos forjamos en el departamento del Cauca inicialmente, trabajando con indígenas que tienen, digamos, unas prioridades a nivel territorial y que les ha permitido también pronto trabajar de la mano con algunas empresas porque inicialmente, de hecho, la ley se hizo con esa intención, con la intención de que las personas que venían en un proceso, digamos, irregular o ilegal, empezaran un proceso de regulación y de legalización, ¿sí? Pero lastimosamente, pues, no se ha dado tan así por los procesos burocráticos que ya todos conocemos a nivel político. Soy positiva con este nuevo gobierno y espero que esa parte se subsane y se dé más fácil para que digamos, cualquier cooperativa u organización puedan adelantar los trámites de licencia sin tanto problema, sin tantas demoras y sin tantos costos, porque se legalizó para poder trabajar, para poder transformar. Ya llevamos más o menos 2 años, 3 años desde que se salió todos los decretos reglamentarios y todavía se vienen haciendo reformas y se viene renovando esta ley. Y pues cómo se puede trabajar es todos los ministerios, los entes regulatorios tienen desde sus páginas web colgadas toda la información. Cualquier ciudadano puede ingresar, revisar cuáles son los trámites que tiene que cumplir para poder pedir una licencia, y de acuerdo a los intereses, ¿no? Hay diferentes tipos de licencias para cultivar, licencias para semilla, hay licencias solamente para transformar. Entonces la idea es que las personas que venían trabajando de una forma irregular empiecen a vincularse. Si no pueden hacer un proceso para tramitar una licencia,
pueden empezar a participar desde las cadenas productivas. Por ejemplo, las cadenas productivas en este momento son prioridad para el gobierno porque somos esas medianas y pequeñas empresas que nos hemos unido para empezar a ser competitivos en el mercado a nivel nacional e internacional. Entonces, veo con positivismo todo lo que se está dando, toda la movida política, todos los proyectos de ley que se vienen adelantando, con el ánimo de que cada vez más personas del común que estén interesadas en participar en este proyecto, desde el emprendimiento, desde el autocultivo, desde la parte recreativa incluso. Los eslabones de la cadena productiva son muy amplios, porque ahorita ya vamos a hablar de insumos agrícolas, vamos a hablar de semillas, vamos a hablar de las plantas como tal, y o sea, no solamente va a ser productos, sino también se van a dar una cantidad de servicios en torno a esta nueva economía. Y hablando de emprendimientos, muchas gracias María Fernanda por toda esta lucha que se ha venido haciendo y ver cómo mujeres lideran estos espacios. Queremos preguntarle a Geraldine acerca de precisamente emprendimientos y acerca de la Copa Canábica. Chat, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Y sabemos que están involucradas principalmente mujeres. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Geraldine? Bueno, pues tenemos un colectivo que se llama el Círculo de Mujeres Canábicas del Valle de Aburrá. Ahora no solo son mujeres del Valle de Aburrá, sino que son mujeres que están a nivel nacional vinculadas en un grupo que tenemos donde estamos compartiendo información constantemente. Entonces, como les comentaba, digamos que visitando diferentes eventos que se llevan a cabo en diferentes ciudades del país, nos dábamos cuenta que de pronto esa parte femenina no estaba tan presente. Y cuando conversábamos nosotras en el grupo, pues llegábamos como a la misma conclusión, y era que de pronto no se sentían afín de pronto con la forma en que se transmitía el evento, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, esto nos lleva a crear un evento donde las mujeres se sientan seguras y bienvenidas a participar, a mostrar todo tipo de emprendimientos. La primera versión la elaboramos el año pasado y tuvo una acogida impresionante, o sea, desde todas las ramas, digamos, desde el cannabis. Fue un evento muy bienvenido, tuvimos muchísimos visitantes. Es un evento diferente, un espacio diferente donde digamos que lo principal es enfocarnos en marcas y emprendimientos canábicos de chicas que están trabajando, muchas de ellas desde la ruralidad, con cultivos medicinales, no solamente de cannabis, sino de otro tipo de plantas aromáticas, y que bueno, pues con precios muy asequibles, digamos que sí, el punto diferenciador es que la energía femenina en este evento es bien, digamos, representada y bueno, pues ha sido complicado, porque digamos que también hablar de un evento que es creado desde un círculo de mujeres canábicas pues genera que de pronto muchas personas piensen que solo es para mujeres. Entonces eso fue algo que de pronto el año pasado nos generó un poco, digamos, de conflicto ahí, porque tuvimos que conversar y salir a aclarar, no es un evento solo para mujeres, es un evento creado desde el círculo, pero para todos y todas, así que todos pueden participar, todas pueden participar, llevar sus emprendimientos, y bueno, pues exponer, tener también participación artística. Digamos que algo también que nosotros queremos mostrar en la comunidad es que las personas no solo viven ahora, o sea, muchas de ellas no viven del cannabis. Por ejemplo, tenemos aquí a Santiago, que es músico, tenemos también a una nena que se llama Jennifer, que es bailarina. Entonces tenemos shows artísticos y estamos mostrando también como diferentes aspectos y digamos áreas en las que las mismas personas de la comunidad se destacan. Así es, Geraldine. Hay muchos mitos, de pronto hay muchas situaciones que en ocasiones por desconocimiento, por falta de información, pues nos llevan hacia otras partes, nos llevan hacia otras miradas. Así que en este momento vamos a hacer un pequeño corte a patrocinadores, pero cuando regresemos vamos a estar hablando de ese componente adictivo
¿Será que si se legaliza la marihuana ese mito de que se consume porque está prohibida se va a omitir o será que va a crecer? No se despeguen, en minutos regresamos, esto es Parche Pro. Y regresamos a tu programa favorito de opinión y reflexión de la Universidad del Valle, Parche Pro. Recuerden que estamos hablando hoy acerca de la legalización de la marihuana y nuestro compañero Milton nos dejó una pregunta en punta y es acerca de los mitos y todo lo que se tiene. Y vamos a pegarla también con emprendimientos. Queremos preguntarle a Santiago, lo que pasa es que mucha gente cree dentro de los mitos que la marihuana solo funciona para fumar y para la gente que está en los parques. Tú haces un emprendimiento muy interesante con Rosin. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo te ha ido con este emprendimiento? Primero que todo voy a hacer una aclaración porque digamos que esa es la mayor confusión que sucede con mi marca. Como se llama Rosin, la gente piensa que hacemos rosin, pero nosotros no hacemos rosin. Nosotros hacemos los equipos, la maquinaria para poder hacer rosin. Entonces, ¿qué es el rosin? El rosin es una colofonía, traduce colofonía del inglés. Y una colofonía es una resina natural, como la sábila que sale de sábila, así es la sábila que sale de los árboles, como estos líquidos color ámbar que sale de los árboles, de ahí viene, digamos, que podemos traducir ese nombre. Esto, digamos, que es un extracto natural que sale de hacer mediante el uso de la herramienta que fabricamos en nuestra empresa Rosin Bogotá. Por medio de la prensa despichamos el cannabis y extraemos la resina que están en los tricomas. Muchas veces las personas piensan, y es digamos que un pensamiento así muy generalizado, que fumamos o que se fuman hojas, y las hojas o el material verde vegetal de la planta no se fuma. Lo que se fuman son todos los pelitos blancos, todos, y o sea, si en algún momento tienen la oportunidad de ver flores de verdad, no cannabis de contrabando, de mercado negro por ahí, sino flores de verdad, el cannabis está lleno de pelitos blancos, que es donde se encuentran todos los cannabinoides, toda la medicina, todo este tipo de aceites, grasas, que es lo que mediante la presión y el calor que ejercen nuestras máquinas podemos extraer esa resina de la planta. Y a partir de esa resina pues podemos hacer diferentes medicinas o resinas para el consumo, sea para vaporizar o fumar. Bueno, la empresa se encarga de la creación, fabricación y comercialización de termoprensas hidráulicas para hacer las resinas. Exacto. Entonces, ¿cómo nació esa necesidad de crear estas termoprensas? Las personas empezaron a hacer de una forma artesanal esas resinas. ¿Cómo fue esto? Esto viene digamos que de Estados Unidos. Fueron los primeros que empezaron a hacer esto. Cuando digamos que en algún momento, por ahí en el 2000, 2008, digamos que para no complicarlo mucho, un extractor, un cultivador usó un subproducto del cannabis que es el bubble hash. El bubble hash son tricomas recolectados a partir de lavar las flores de cannabis dentro de agua y de hielo. Entonces después filtramos esa agua y recolectamos los tricomas. Esos tricomas se ponen a secar y con ese bubble hash, digamos que se pueden hacer posteriormente otro tipo de cosas. Se me está yendo un poquito la pregunta puntual de lo que me decías. ¿Me recuerdas, porfa? ¿Qué se puede hacer por qué empezar a hacer estas máquinas para que se pueda realizar la resina? Las personas la empezaron a hacer. ¿Cómo se vio esta necesidad? ¿Cómo llegó a ti esta necesidad de empezar a hacer este emprendimiento? Correcto, ya se me estaba yendo la idea, disculpen. Entonces, digamos que en ese punto, con ese subproducto, a alguien se le ocurrió, digamos que ponerlo bajo calor. Al ponerlo bajo calor se dio cuenta que esos tricomas se derretían, ese bubble hash se volvía una resina. Y esta persona decidió con unos cuchillos presionarlo y convertirlo en aceite. La verdad de esto es que todos estos subproductos empiezan a suceder por la necesidad de transporte ilegal de esta resina, de esto, digamos que sustancias, ya que
podemos transformar 10 gramos, digamos, de flor en 1 gramo de resina, manteniendo su potencia, digamos que la cantidad de cannabinoides, pero reduciendo su tamaño para no entrar, digamos que en muchas cosas, porque esto va para una conversación muy extensa, la verdad. Entonces, simplemente para reducir el tamaño de la flor a esta resina, empezó a surgir. Entonces, digamos que ahí luego adaptan esa técnica y empiezan a hacer extracciones con la plancha del cabello, imagínate. O sea, antes de crear las prensas, lo primero que hicieron fue espichar este material por medio de prensas de cabello, y entonces ahí surgió la necesidad, porque alguien dijo como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto más profesional? Esto parece que está saliendo bien, y decidieron como tal hacer las termoprensas. Yo lo que hice no fue crear este producto, fue adaptarlo a nuestro mercado, digamos que a nuestras necesidades, pero básicamente así es como surge, así es como sale esa idea, y digamos que es una forma más saludable para el consumo, ya que todas estas resinas, digamos que solamente se vaporizan, a diferencia, digamos que de cuando uno fuma un porro o cuando se fuma con una pipa, donde se hace combustión y se inhala CO2 además de otras sustancias. Aquí solamente se vaporiza la resina. Algo sí a aclarar es que, digamos que me gusta hacer esta relación, pero no la tomemos tan literal, solamente es para hacer la aclaración. Pensemos en una flor de cannabis como una cerveza con una concentración del 4%, que en una cerveza sería alcohol, aquí sería, digamos, THC. Cuando hacemos una extracción vamos a aumentar esa concentración, lo cual entonces hace que con menor cantidad haya mayor efecto. Entonces, digamos que esas son las cosas que pueden suceder. Ya cuando hacemos una extracción estaríamos hablando de un aguardiente, de un whisky, con una concentración, digamos, del 30%, por decir algo. Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta, y es una alerta, porque como hay poca educación, pocos registros de estos, el nivel de cannabinoides es demasiado alto, el que se consume hoy en día con estas resinas, y que apenas vamos a empezar a ver en algunos años cuáles son los efectos reales dentro del cerebro, dentro de la salud de los consumidores, ¿no? Oh, claro que sí. Muchísimas gracias. Y vea, usted tocaba un tema importante, y es aclarar los términos. Por ejemplo, hace algún instante preguntábamos sobre el ROSI. Y vea, sucede que en algunos casos las familias populares o las familias que desconocen porque nunca han tenido un contacto con una planta medicinal o con la marihuana en este caso, pues desconocen, digamos, cuál es ese proceso para convertirlo en medicinal. Por ejemplo, tú nos hablas de unos términos técnicos, pero en ocasiones, por ejemplo, la flor de la marihuana la conocen como el moño o como el moñito, que es el que se debe de fumar. Entonces, por eso aprovecho nuevamente para agradecerle a ustedes tres que estén aquí en Parche Pro, porque la idea es justamente aclarar todos esos detalles para empezarnos a educar y, por supuesto, alejar esos paradigmas que son erróneos sobre el cannabis. Y también, como nos encanta estar conectados con nuestra audiencia, a través de Twitter ya tenemos unas opiniones que hacen nuestros usuarios sobre el cannabis. Así que veamos esta nota. Hoy en Parche Pro, legalización de la marihuana. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @CarlosMejía1982. La legalización de la marihuana, para empezar, debe estar en agenda del Congreso. ¿Qué tal promoverla para dinamizar prontamente nuestra economía? @AlbertoEr1. La legalización de la marihuana ha sido muy positivo en los países que la implementan. @Jasone. Si luchara por la salud de Colombia, no propondría la legalización de la marihuana y la cocaína cuando hay tantas familias destruidas por la droga. @Javier Bermúdez B. Cuidemos a Colombia de la ignorancia de los que creen que la prohibición y la guerra son la mejor opción para la marihuana. La legalización es conocerla, saber sus beneficios para la salud y la economía, es tener control sobre su uso y consumo, para salvar vidas. @Flavio A. Andrés. En el gremio de la marihuana se sabe, Colombia no está preparada para una legalización. Primero, hay que educar a la sociedad antes de intentar cambiar el pensamiento de las personas a la fuerza.
Y estos son algunos de los comentarios que hacen nuestros seguidores en redes sociales y queremos hacer hincapié para preguntarles a nuestros invitados. Quiero preguntarle esta puntualmente de María Fernanda. Dice Fabio Andrés, dice, en el gremio de la marihuana se sabe. Colombia no está preparado para una legalización. Primero hay que educar a la sociedad antes de primero legalizarla. ¿Tú qué opinas de esto? Sabemos que desde el centro que tú manejas, desde Cannabis, se está educando a las personas para que se acerquen a la planta. Pero ¿esto sí está siendo eficiente, si es lo adecuado o cuál es la forma para que la legalización sea efectiva? Sí, definitivamente el enfoque que debemos darle es, prioridad es la parte educativa. Si no empezamos a educar a nuestra población y sigue ese desconocimiento, o sea, los mitos, precisamente los mitos se dan por el desconocimiento, ¿sí? Entonces, si no empezamos a desmitificarla, empezamos a conocerla de verdad, a conocer, como nos hablaba el otro compañero, la cantidad de variedades que existen, la cantidad de métodos de cultivo, porque además hay diferentes tipos de técnicas. Como les decía desde el principio, eso es un universo. Todos sus usos, porque no solamente tiene un uso medicinal, también tiene un uso industrial, de ahí se extraen hilos para tejidos, con esto podemos hacer materiales de construcción. O sea, básicamente el cannabis y el cáñamo reemplazan todos los derivados del petróleo. ¿Esto qué significa? Significa que con el cannabis podemos construir una vivienda, podemos construir un automóvil, echar a andar el automóvil además. Entonces, no es solamente un uso recreativo o medicinal, sino es un sinnúmero de usos y esto no lo conoce la población colombiana. Entonces, que esté o no esté preparado, me parece que sí estamos preparados para esto y para más, porque además Colombia es un potencial a nivel económico con el cannabis para el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos unas prioridades con nuestros pisos térmicos, tenemos todos los climas y tenemos unas bondades en nuestras tierras y pues la marihuana, me atrevería a decir que las de las mejores marihuanas del mundo son la colombiana. Entonces, sí estamos preparados, pero definitivamente el enfoque tiene, o sea, la forma en cómo se debe ir implementando esta legalización, sobre todo para el uso adulto, debe ser desde un enfoque educativo. Definitivamente necesitamos la educación para poder conocer realmente, porque estamos llenos de mitos, así que los invitamos a que también hagan parte de estas cumbres, de cada uno de estos espacios, porque como lo decía María Fernanda, están haciendo en estos momentos tejas, están haciendo muchos materiales para construcción y para muchas cosas más. Milton. Karen, vea, es interesante porque algunas universidades ya lideran procesos y proyectos para justamente educar sobre el cultivo y, por supuesto, el consumo de la marihuana. Aquí en Cali, por ejemplo, la Universidad Santiago de Cali lidera un proceso justamente para hacer investigaciones sobre esta planta. María Fernanda comentaba algo y es que nosotros tenemos una ventaja como nación, como Colombia, y es que nosotros aquí producimos plantas, digamos, en alta calidad por el trópico. La marihuana en ocasiones se cultiva básicamente entre 20 y 28 grados centígrados, que es más o menos la temperatura normal de nuestro país a nivel general. Entonces yo creo que María Fernanda, por ahí yo creo que es la respuesta del por qué la marihuana es tan buena de aquí, de Colombia. Por otra parte, Santiago, quiero escuchar tu opinión referente a esto. Si luchara por la salud de Colombia, no propondría la legalización de la marihuana y la cocaína. ¿Cuándo hay tantas familias destruidas por la droga? Se sabe que claramente pues, el narcotráfico ha sido una de las mayores guerras que ha enfrentado nuestra nación, pero ¿cómo quizás crees de que se le pueda dar otra mirada y otra perspectiva desde la legalización, por ejemplo, iniciando con la marihuana? No sé, me surge otra pregunta al escucharte eso, es como que probablemente causó más muertes o más violencia que la lucha contra las drogas, no la misma droga como tal. Entonces pienso que desde la legalización lo primero que hay que hacer es, digamos, que ayudar a todas las víctimas, productores, agricultores que se han visto satanizados, que porque no cultivas
digamos, cebolla o tomate, algo que se considera legal, entonces te ven como una persona mala, cuando podemos entender que el arte de cultivar cannabis es digamos que otro mundo, como decía María Fernanda. Entonces aquí también debemos es valorar a este tipo de cultivadores, sobre todo, como decía, a los que han sufrido la guerra, a los que han sido satanizados. Y si se legaliza, claramente el negocio debe ser de estas familias, diría que del Cauca, de de la gente en la costa, en todos estos sitios donde hay, digamos, que mucho cultivo que se considera como tal ilegal y que han luchado por mantener esta planta viva y evitar que, digamos, que se lleve el negocio como tal, toda la gente que vea la planta más como el oro verde, como dicen por ahí, y que solamente quieren es, digamos, que llevarse todos los ingresos, pero digamos que olvidándonos, digamos, que de la parte social, ¿no? Entonces para mí eso es lo más importante, es beneficiar a todas las víctimas de este problema. Tiago, ¿consideras que si en el dado caso se llega a legalizar la marihuana, su valor y, digamos, este concepto del oro verde se pierda, por lo que ya todo el mundo la va a poder comercializar? Más que perderse esa visión, porque inevitablemente va a seguir siendo un buen negocio por la gran cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de la cantidad de derivados que se pueden hacer. Yo siento que más bien va a ser es una moda, ¿sí? O sea, igual que el consumo, va a aumentar, todos van a ver, listo, se hace legal, y ya después de eso la gente se empieza a aburrir, ya va a ser como la gente que toma, va a ser, ¿a qué me refiero? Como que va a ser algo normal, común, entonces ya la gente no va a estar como tan exaltada o como que le va a parecer tan sorprendente el tema del cannabis, sino que cada vez se va a normalizar sin que eso implique como olvidar la responsabilidad social que tanto, digamos, que menciono, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Y lo que tú decías, la legalización es muy importante y creo que las personas se están abriendo al uso de la marihuana más hacia lo medicinal, comercial, para el cáñamo, para muchos usos, pero ¿qué del uso recreativo? Geraldine, muchas personas tienen el mito o están asustados debido a que si hay legalización, pues va a aumentar el consumo de forma recreativa. Algunas personas no lo entienden. Compártenos un poco acerca de esos beneficios recreativos que puede tener este consumo. Bueno, antes de pronto de hablar sobre los beneficios recreativos, quiero aclararle para las familias que de pronto están preocupadas por el tema de la legalización o de la comercialización. Hay que ver que, o sea, la comercialización del cannabis ya se está haciendo, o sea, ya eso sucede dentro del país y sucede de manera ilegal en el mercado negro. Entonces, el tema de la regulación del cannabis no va a hacer que, digamos, más familias o más adolescentes tengan problemas de drogas, que es de pronto lo que comentaba nuestro espectador en Twitter, y era que, pues, para de pronto, si queremos a Colombia, no queremos legalizar el tema del cannabis y la cocaína. Yo creo que hay que hacerlo, porque solo regulando la comercialización, pues mayores de edad van a tener, digamos que, accesibilidad a estos productos, pero no los menores de edad. Entonces, digamos que ahora en el mercado negro eso es lo que pasa, y es que pues vos tenés que ir a un lugar X, a lo que le conocemos ollas, a comprar tu cannabis, sea o medicinal o sea porque quieres solamente pues usarlo de forma recreativa. Entonces el tema de la regularización del cannabis pues solamente va a llevar a que tengamos un consumo más consciente y que se haga solo para mayores de edad, porque pues estos dispensarios van a tener la necesidad de pedir identificación para poder tener un registro de a quién están comercializando el cannabis. O sea, no es que vamos a tener tiendas de cannabis por todo lado y todas las personas van a poder ir y comprar, y pues incluyendo los menores de edad, que sabemos que el índice de consumo de cannabis en menores de edad es alto. Entonces, digamos que respondiendo también a tu pregunta de si puede alzarse las ventas, creería que sí, de forma más consciente, pero a la vez también va a disminuir un montón porque muchos menores de edad consumen cannabis y pues no van a poder acceder a ella, ¿cierto? Porque esa también es la idea de tener el consumo responsable. Ahora, pues los beneficios en cuanto a recreativo, digamos que, o sea, la planta tiene muchísimos beneficios. Entonces, si yo la consumo de manera recreativa es porque me gusta la sensación, porque me siento cómoda con ella, pero digamos que de forma
hay un montón de patologías que nos ayuda, o sea, es antiinflamatoria, es protector de los neurotransmisores. Entonces, digamos que se puede usar de muchísimas formas, tanto medicinal, pero si es de uso recreativo es porque a mí me gusta la sensación, porque igual que fumarme un tabaco, igual que tomarme una botella de vino, pues quiero o tomarme una aromática de cannabis o simplemente fumarme un porro de cannabis y pues tener como esa sensación de bienestar y de tranquilidad que es, creo, lo que buscamos las personas cuando lo hacemos como consumo recreativo. Geraldine, estoy de acuerdo contigo, vea, y un punto importante es lo del tabaco y el alcohol. Son dos sustancias que están legalizadas en nuestro país y que si nos ponemos y observamos con lupa, pues al cuerpo producen un alto grado, producen, digamos, más repercusiones que el propio cannabis. Entonces eso es importante, lo que dices, digamos, de manera recreacional. Esto es pro, en algunas personas lo consumen por estrés, por cansancio y por supuesto se sienten aliviadas. Entonces ustedes allá en casa, sentaditos, quieticos ahí, porque ya regresamos, vamos a un pequeño corte a patrocinadores, pero en minutos continuamos con este tema, la legalización de la marihuana. Continuamos en Parche Pro. Les recuerdo, el tema que hemos venido tratando durante todo el programa es la legalización de la marihuana. Espero que ustedes allá en casa o desde donde nos estén sintonizando hayan podido aclarar diferentes términos y por supuesto que su percepción sobre la legalización de la marihuana haya cambiado un poco de forma positiva, porque durante todo el programa hemos concretado y por supuesto hemos coincidido de que es una apuesta positiva para la nación, tanto económico como en el ámbito medicinal. María Fernanda, ya estamos llegando al final de nuestro programa. La conclusión, más que digamos una invitación a consumir el cannabis de forma medicinal o por deporte o por relajación, la invitación para que las personas conozcan más sobre esta planta natural. Bueno, pues los invitamos a todos a que se acerquen a nuestro Centro de Bienestar y Uso Integral del Cannabis, Sanabis. Es un espacio donde convergen muchos proyectos, no solamente, o sea, tenemos un enfoque educativo, medicinal, podemos brindarle a las personas que deseen una consulta médica o psicológica también para tratar incluso la reducción de daños y de riesgos para el consumo. O sea, nosotros estamos muy enfocados y apostamos por un trabajo educativo, un trabajo de conocimiento. Creo que tenemos que quitar ese miedo y ese estigma y que nos trajo la prohibición y abrirnos paso a esta nueva propuesta de legalización, a esta nueva propuesta económica, porque lo tenemos que ver también como una oportunidad económica y creo que Colombia merece, está en deuda, el gobierno está en deuda con Colombia porque ha sufrido demasiado por la lucha contra las drogas, que ya sabemos pues no ha traído nada positivo, todo lo contrario, ha aumentado la problemática y nada, simplemente invitar a todo el mundo a que nos visiten. Estamos en la página www.sanabis.co y nuestro Centro de Bienestar y Uso Integral del Cannabis. Nos pueden visitar, allá podemos hacerles asesorías, cita médica, cita psicológica y por supuesto talleres de autocultivo que estamos haciendo todos los meses. María Fernanda, muchísimas gracias por ser parte de este programa Parche Pro sobre la legalización de la marihuana y queremos también agradecerle a Santiago por haber hecho parte. Cuéntanos un poco acerca acerca de tu emprendimiento y regálanos una reflexión acerca del programa. Bueno, a todos los invito a que conozcan Rosin Bogotá. Pueden encontrarme o encontrar todo el trabajo que realizamos ahí en Instagram, así literal, @RosinBogotá. Ahí educamos sobre todos los diferentes tipos de resinas que se pueden hacer, los diferentes subproductos que se pueden hacer con nuestras prensas, todo enfocado en nuestras prensas. Claramente, la reflexión para mí es nuevamente al consumo responsable, a que hagamos las cosas, digamos que en lo posible, si somos consumidores, a que cultivemos y bueno, a que fabriquemos nuestras propias medicinas.
hay que tener claro que no siempre, digamos que todas las pastillas y todo lo que venden en la farmacia es tan bueno o es tan malo, ¿no? Pero lo mejor es, digamos que tener certeza de qué consumimos y qué mejor que plantando y cultivando nosotros mismos. Santiago, gracias. Geraldine, queremos escucharte a ti ya hacer la reflexión final sobre la legalización de la marihuana. Listo, creo que una forma de pronto de conectar con la planta de forma diferente es cultivarla, reconocerla como una planta, digamos, cualquiera, así como cultivamos otro tipo de aromáticas y de plantas, pues también podemos cultivar cannabis, y más allá de verlo como su consumo y como con todos estos tabúes y estigmas que ha tenido encima, es darle la oportunidad de ver en qué nos puede ayudar a nosotros en nuestra salud, conectar con la planta, y bueno, darse la oportunidad de pronto de investigar un poco, de leer un poco, de ver casos que han tenido, no sé, si tienen de pronto alguna patología específica, leer si hay personas que han tratado con cannabis sus dolores, etcétera. Así como abrirse de pronto un poco más a investigar y a conocer más sobre la planta. Y bueno, pues también les invito a que conozcan nuestro proyecto en redes sociales. Estamos como @SECHAT-Copa-Canábica. Es un evento de emprendimientos. También a las personas que están en este momento en Cali les invito a que vayan a la Cumbre Nacional del Cannabis. Por allá tenemos a 2 de nuestras representantes en el stand del Círculo de Mujeres y con Copa Canábica SECHAT también. Así que muy invitados para que nos sigan por ahí y para que estén pendientes del movimiento que está generando, pues no solamente hablo pues desde la Copa Canábica, sino toda el gremio del cannabis en el país. Geraldine, muchísimas gracias y le agradecemos a nuestros invitados por este espacio tan importante de reflexión y también a cada uno de ustedes que están desde sus casas, desde su lugar de trabajo, viendo y disfrutándose este programa de opinión Parche Pro. Ratifico la gratitud, mi Karen, a los invitados, Santiago, María Fernanda, por supuesto Geraldine, gracias por haber compartido su espacio y por supuesto su experiencia en esta hora de programa que tuvimos, donde la reflexión y por supuesto la educación, eso es lo más importante. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.